¡Usted menso! El grito resonó por todo el hospital, acompañado de risas llenas de desprecio. Frente a ellos solo había un conserje con ropa gastada, sosteniendo un trapeador y un balde de agua sucia. Pero cuando una vida comenzó a apagarse en aquella sala de urgencias, nadie imaginaba que solo ese hombre invisible sabía exactamente cómo salvarla. Sebastián Moreira llevaba 2 años trabajando en el Hospital Santa Cruz. Llegaba antes del amanecer y se marchaba cuando el día ya se apagaba. Limpiaba pasillos manchados de sangre, vaciaba cubos de residuos médicos y desinfectaba camillas. Su salario apenas alcanzaba para pagar una pequeña habitación en una pensión lejos del centro. Su ropa era vieja, los zapatos estaban gastados, pero todo estaba siempre limpio. La dignidad era lo único que nadie podía arrebatarle. La mayoría de los médicos ni siquiera notaba su presencia. Otros, como el doctor Felipe Nogueira, se encargaban de humillarlo siempre que podían. Cada vez que Sebastián pasaba cerca de urgencias, Felipe se quejaba, decía que estorbaba, que no debía estar allí. Sebastián bajaba la cabeza en silencio. No era la primera vez. No sería la última. Lo que nadie sabía era que, 15 años atrás, Sebastián no empujaba un balde. Caminaba por esos mismos pasillos con una bata blanca. Había sido uno de los cirujanos más respetados de la ciudad, especialista en trauma y emergencias, responsable de salvar cientos de vidas. Todo se derrumbó tras una cirugía de emergencia que terminó en tragedia. Una acusación de negligencia, un juicio apresurado, su licencia médica retirada. 3 años en prisión. Aunque siempre afirmó su inocencia, lo perdió todo, su carrera, su reputación, su familia. Desde entonces aprendió a sobrevivir en la invisibilidad. Aceptó el trabajo de conserje porque necesitaba comer, necesitaba un techo. Aunque eso significara limpiar los mismos pasillos donde alguna vez fue admirado. Una tarde aparentemente normal, la alarma del hospital sonó con fuerza, accidente masivo en la avenida central. Urgencias se convirtió en un campo de batalla. Las camillas no dejaban de llegar, personas heridas, inconscientes, gritos de dolor, sangre por todas partes. Los médicos corrían de un lado a otro intentando salvar el mayor número de vidas posible. Sebastián apoyó su carrito contra la pared y observó. Su corazón se aceleró. Esa sensación le resultaba demasiado familiar. La adrenalina, la presión, cada segundo valiendo oro. Uno de los pacientes llegó en estado crítico. Neumotórax. El doctor Felipe decidió realizar un drenaje torácico de inmediato. Sebastián detectó el error al instante. El drenaje era demasiado fino y estaba siendo colocado en el lugar equivocado. Dio un paso al frente, y se detuvo. Ya no era médico. Ya no tenía derecho a intervenir. El procedimiento falló. El paciente empeoró. Su respiración se volvió agitada, la piel comenzó a tornarse azulada. El pánico se apoderó de la sala. Algo dentro de Sebastián se rompió. Soltó el trapeador y habló con firmeza, el drenaje estaba mal colocado y así no funcionaría. El silencio fue absoluto. El doctor Felipe explotó de rabia, gritando que él no era médico, que solo era un conserje. Ordenó llamar a seguridad. Mientras lo sacaban de la sala, Sebastián gritó que ese hombre moriría si no corregían el error. Minutos después, Felipe comprendió que Sebastián tenía razón. Recolocó el drenaje. El paciente se estabilizó. Una vida fue salvada. La enfermera Luciana corrió hacia Sebastián, aún de rodillas en el pasillo, y le preguntó cómo sabía todo eso. Con la voz cargada de dolor, él respondió que había realizado ese procedimiento cientos de veces. La verdad comenzó a salir a la luz cuando el residente Gabriel buscó su nombre. Sebastián Moreira. Cirujano reconocido. Especialista en trauma. Condenado 15 años atrás. El hospital quedó en shock. Algunos no podían creerlo. Otros comenzaron a mirarlo con aún más desconfianza. Incluso después de salvar una vida, seguía siendo juzgado. Pero algo había cambiado. Gabriel descubrió irregularidades en el proceso antiguo, informes alterados, información eliminada. Sebastián no había sido negligente.
Había sido utilizado como chivo expiatorio. Antes de que alguien pudiera reaccionar, otra alarma sonó, código azul. Una paciente en paro cardíaco durante una cirugía. Los médicos corrieron. Sebastián se quedó inmóvil por un segundo, luchando consigo mismo, hasta que sus instintos hablaron más fuerte. Corrió tras ellos. Dentro del quirófano reinaba el caos. Compresiones, medicamentos, gritos. Sebastián analizó la escena en segundos y vio lo que nadie más lograba ver. La paciente no necesitaba intubación. Necesitaba una traqueostomía de emergencia. Esa era la única oportunidad. Todos se quedaron inmóviles, mirando al conserje de ropa gastada que acababa de señalar el único camino para salvar otra vida. Ese día, Sebastián no recuperó su licencia médica. No borró su pasado. No recibió aplausos. Pero recuperó algo mucho más valioso, su dignidad. Porque incluso cuando el mundo decidió que él no era nada, demostró que aún era capaz de hacer lo imposible. Y esa historia, apenas estaba comenzando. Si esta historia te emocionó, deja tu like, comparte y suscríbete al canal. Porque historias así nos recuerdan que nadie es solo la etiqueta que le impusieron.